Marcos capítulo 15, versículos 1 al 21, dice la palabra del Señor: Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondía nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos: crucifícalo. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a gritar: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Marcos capítulo 15 nos narra un juicio más por el cual el Señor Jesucristo tuvo que pasar. Debe usted recordar, hace 8 días vimos o encontramos en los pasajes anteriores a Jesús en otro juicio. ¿Lo recuerdan? El Señor Jesucristo está en un juicio. En los pasajes anteriores a este, en el capítulo 14, últimos versículos, está en un juicio. Pero ese juicio es, llamémoslo, el juicio religioso. El Señor Jesucristo está en el Sanedrín. El Señor Jesucristo está ante los sacerdotes, ante los 70 ancianos. ¿Lo recuerdan? De esto nos habló el pastor hace 8 días. Y el Señor Jesucristo está siendo juzgado por los sacerdotes. ¿Cuál es su delito? ¿Recuerdan cuál era el delito por el cual estaba siendo juzgado el Señor Jesucristo? Por blasfemia, según los religiosos. Él, siendo un hombre, se hace sentenciarlo ¿a qué? A muerte. Pero en ese juicio las cosas no se les daban. Los testigos no se ponían de acuerdo con sus mentiras. Eso lo encontramos en los versículos 56 al 60. Sus testimonios no coincidían. Su juicio estaba a punto ¿de qué? De fracasar. Pero entonces, uno de estos sacerdotes, ¿sí?, que debería ser juez y no acusador, se levanta y pregunta al Señor Jesucristo. Películas, los juicios, los niños sí han visto los juicios, que hay un señor con una bata negra, y a este lado hay un estrado, ¿sí? Y está el fiscal, que es el ente acusador. ¿Y qué hacen con el que está siendo acusado? ¿Qué le hacen poner la mano sobre qué? Sobre una Biblia. ¿Y qué le hacen hacer? Jurar. ¿Que qué? ¿Qué va a decir qué? La verdad y solamente la verdad. Así que el Señor Jesucristo
le habían hecho hacer esto. El Señor Jesucristo tenía que decir la verdad y solamente. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que le hace el sacerdote? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? ¿Qué tenía que contestar el Señor Jesucristo? La verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que Él era el Hijo de Dios. Y entonces este sacerdote, muy obediente a la palabra del Señor, ¿qué hace? Rasga sus vestiduras. Y vea que es interesante, porque el sacerdote rasga sus vestiduras. Esto era un acto simbólico que expresaba conmoción, tristeza, horror. Así que la sentencia de este juicio, ¿cuál fue? ¿Es reo de qué? De muerte. En el primer juicio religioso, el Señor ha sido sentenciado ¿a qué? A muerte. No olvidemos que si el Señor no abre su boca y dice estas palabras, este juicio hubiera fracasado. Ese juicio no se hubiera llevado a cabo. Habrían tenido que liberar al Señor Jesucristo. Pero es que el Señor fue el que puso su vida voluntariamente, y eso tiene que quedar claro, y nos lo dejaron claro hace 8 días. El Señor Jesucristo ya había dicho que nadie le quita ¿qué? La vida, sino que Él voluntariamente ¿qué? La pone. Pero Él también tiene autoridad para volverla a tomar para sí. Nadie le puede quitar la vida. Los hombres hicieron lo que hicieron porque el Señor se lo permitió. Ahora la pregunta es, ¿los hombres pudieron llevar a cabo esta sentencia de muerte y la muerte de cruz, como lo vamos a ver en el próximo sermón dentro de 8 días? Porque así lo había determinado el Padre, pero ellos son responsables de este acto, porque ellos respondieron a la pregunta que hizo Pilato. Ustedes se dan cuenta que en el texto que nosotros acabamos de leer hay muchas preguntas. Pero esa pregunta se puede resumir en una sola pregunta. ¿Qué haremos con quién? Con Jesús. ¿Qué haremos con quién? Con Jesús. Esa pregunta se la hizo Pilato al pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿cuál era su respuesta? Crucifícale. Esa era la respuesta del pueblo. Mis hermanos, y esta pregunta sigue hoy vigente y ha estado vigente en toda la historia de la humanidad. Todo hombre, toda mujer y todo niño debe contestar a esta pregunta: ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? Y muchos piensan que hacer esta pregunta estamos apelando a su misericordia para que a Jesús no lo vuelvan a crucificar. Y yo quiero de una vez quitar eso de su mente, porque aquí el Señor no estaba apelando a la misericordia de Pilato, ni estaba apelando a la misericordia del pueblo. Eso es vía contraria, mis hermanos. Era la misericordia de parte del Señor Jesucristo para con el pueblo y para con Pilato, porque el Señor Jesucristo es quien está ocupando el lugar del pueblo y el lugar de Pilatos. No es la misericordia del pueblo hacia el Señor Jesucristo, sino que lo que vamos a ver es la misericordia del Señor Jesucristo hacia el pueblo. Y si hoy te hacemos esa pregunta a ti, yo quiero que quede claro que es pura misericordia de parte del Señor Jesucristo lo que hay en esta pregunta. ¿Qué harás con el Señor Jesucristo? Y podemos preguntar, ¿con cuál Jesús? Pues hace 8 días quedó muy claro. ¿Recuerdan la pregunta que contestamos hace 8 días? El título. Vamos a evaluar al predicador de hace 8 días. ¿Cuál fue el título de hace 8 días? ¿Quién es Jesús? O sea, yo te estoy hablando de este Jesús. Y hace 8 días vimos 3 puntos contestando esa pregunta de quién es Jesús. ¿Lo recuerdan? El primer punto, el Señor Jesús es el siervo sufriente. El segundo punto era, Él es el juez reinante. Y el tercer punto, el Cristo compadeciente. De ese Jesús te estoy hablando.
De ese Jesús yo te estoy hablando en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? Con el siervo sufriente, el juez reinante y el Cristo compadeciente. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? Hoy veremos a Jesús ante Pilato en un juicio político, un juicio en el cual estará siendo repetida esta pregunta: ¿qué haré con Jesús? Y como todo juicio, en todo juicio hay ¿qué? Acusaciones, ¿cierto? Hay un veredicto y hay una sentencia por cumplir. Así que el título de hoy es el caso de Jesús. ¿El caso de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en un juicio. Y también lo que primero pasa en un juicio es que se abre el momento de ¿qué? De las acusaciones. Así empieza todo juicio. Todo juicio empieza ¿con qué? Con las acusaciones. Entonces tenemos en el texto que muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión de los ancianos. O sea, prepararon al Sanedrín. Ya el Señor Jesucristo había pasado por un juicio, pero yo le invito a que usted busque allá en su casa, le queda como tarea, los pasajes paralelos a esto. ¿Sí? Los pasajes paralelos, quiero decir, los pasajes donde se narran estos mismos hechos en otro evangelio. ¿Sí? Entonces, por lo menos en el evangelio de Juan, usted lo encuentra en los capítulos 18 y 19. En el evangelio de Lucas lo encuentra más o menos en el capítulo 23. En Mateo lo encuentra en el 27. ¿Sí? Y sería bueno que esta semana usted de pronto hiciera el esfuerzo y leyera esta misma escena en esos y verá cómo se enriquece la historia y cómo nos da más detalles. Los religiosos que están gritando, crucifícale, están intentando hacer todo acorde de la norma. ¿Para qué? Para crucificar al Señor Jesucristo. Y esto es algo interesante, porque ellos reúnen enseguida a todos los ancianos, porque eso era lo que mandaba la norma. Nadie podía ser sentenciado a muerte sin antes que todo el Sanedrín lo haya ¿qué? Lo haya autorizado. Entonces ellos, después de que manipularon el juicio, después de que ellos manipularon la sentencia, se reúnen como para darle un aspecto de legalidad. Eso en nuestro tiempo se llama legalidad ¿de qué? De captura. ¿Sí? ¿Se han visto las noticias? Cuando dicen, no, soltaron a Julano porque su captura no fue legal. Entonces ellos querían que ese no fuera el caso de Cristo. Entonces ellos decían, necesitamos que todo sea legal para que nadie ni nada nos pueda tumbar el caso. Así que por eso ellos llaman y reúnen al concilio o al Sanedrín, ¿sí? Atan a Jesús, ese término ahí es importante, atan a Jesús y lo llevan ante Pilato. La pregunta sería, ¿por qué lo llevan ante Pilato? Pues aquí debemos recordar que el pueblo judío estaba ¿bajo qué? Bajo el imperio, bajo el dominio del imperio romano. Y podían dar ciertas sentencias, pero cuando el pueblo judío da una sentencia de muerte, esa sentencia de muerte debía ser avalada por el imperio romano. Y en este caso, el representante del imperio romano, ¿quién es? Pilato. Pilato está allí en Jerusalén. Recordemos que se acerca a ¿cuál fiesta? La Pascua. ¿Y qué le daba, de qué le tenía temor el imperio romano? De una revuelta. Y ya vimos nosotros qué pasaba en la Pascua. ¿Llegaban poquitos judíos? Llegaban muchísimos judíos. Y pues si había un momento oportuno para que el pueblo judío se rebelara o se revolucionara contra el imperio romano, era la Pascua. Por eso en este momento en Jerusalén está Pilato, que es el encargado de Judea y Samaria, y también está Herodes, que es el encargado de Galilea. Están allí observando y teniendo bien abiertos sus ojos, puestos ¿en quién? En el pueblo judío. Así que estos religiosos
han contestado a la pregunta de qué haré con el Señor Jesucristo. Y ellos prefirieron crucificar a un inocente y seguir cumpliendo la ley de una manera meticulosa, siempre y cuando le pudieran dar rienda suelta a sus deseos perversos de una forma desenfrenada. Y si eso incluye matar a un inocente, no importa. Esta gente era religiosa. Esta gente, usted la veía y eran cumplida en los cultos. Si en la iglesia les decían el culto empieza a las 9, ellos llegaban faltando un cuarto para las 9. Si ellos decían hay culto de oración los martes a las 7, ellos sacaban el tiempo como fuera y estaban allí. Eran unos religiosos, ¿sí? Eran personas, muy bien lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículos 24 y 25. ¿Ustedes recuerdan las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo para estos que lo están crucificando? Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo, y vean esto, de injusticias. Eran personas religiosas. Y quizás si nosotros queremos ya sacar una conclusión de aquí, el religioso siempre despreciará a Cristo Jesús. El religioso siempre despreciará y rechazará ¿a quién? A Cristo Jesús. Él va a querer seguir siendo un cumplidor de la ley siempre y cuando nadie lo vea, cuando nadie lo esté mirando, pueda darle riendas sueltas a sus deseos pecaminosos. Va a querer seguir viviendo en pecado allá en lo oculto. En el exterior quiere aparentar que es un santo, y criticar a los demás y condenar a los demás, pero en lo privado o en lo más profundo de su corazón, el único anhelo que hay es seguir viviendo bajo sus deseos pecaminosos. Todo está ya había sido decretado y anunciado por el Señor. Nosotros no nos podemos asombrar y ver, ¿y esto por qué está pasando? Esta injusticia. Nosotros debemos recordar que en Marcos capítulo 10, versículo 33, el Señor Jesucristo ya había sido claro, mis hermanos. El Señor Jesucristo ya había sido claro diciendo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, ya lo vimos hace 8 días, y a los escribas, y le condenarán ¿a qué? Y eso ya lo vimos hace 8 días, pero no terminaba ahí. Y lo entregarán ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los gentiles. ¿A quién iba a ser entregado el Señor Jesucristo? A los gentiles. Y eso es lo que está pasando en el capítulo 15. El Señor Jesucristo está ante un gentil. ¿Cómo se llama ese gentil? Pilato, Poncio Pilato. Era el 5º procurador de Samaria y de Judea. Y yo quiero leerle esto porque es algo que me llamaba la atención. Este hombre era descrito por otro que escribió una carta que se la escribió a Agripa primero, a Calígula, no sé si se dice así, lo llama, ponle que ¿cómo lo llama a Pilato? Inflexible, falto de misericordia y obstinado, y un hombre que repetidamente infligió castigo sin juicio previo y cometió muchos actos ¿de qué? De crueldad. Odiaba intensamente a los judíos, los cuales, según él, le causaban problemas tras problema. No se podía probar que estuviese totalmente desposeído de todo vestigio de compasión humana y de todo sentido de justicia, pero en realidad hay ciertos pasajes que aparecen a apuntar o apuntan hacia que era un hombre sin ¿qué? Sin escrúpulos, sin sentimientos. Condenaba al inocente como
con frialdad. Ante este hombre está ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos algo interesante en los 3 evangelios. Pilato le hace la pregunta a Jesús en el versículo 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Y si ustedes miran en otros evangelios, Pilato le pregunta a la gente, ¿de qué acusan a este hombre? Y muchos de los evangelios dicen que la respuesta del pueblo fue, si este no fuera un malhechor, nosotros no te lo hubiéramos traído. Así que ellos empiezan a exponer sus acusaciones contra el Señor Jesucristo. Y la más clara que podemos ver aquí por la pregunta que hace es que el pueblo judío estaba acusando al Señor Jesucristo de que Él se había hecho rey, que Él declaraba ser el rey. O sea, ya la cambiaron. En el juicio religioso, ¿cuál era? ¿Por qué estaba siendo condenado? Porque se había declarado hijo de Dios. Pero aquí ante Pilato ellos sabían que ese argumento o esa acusación no les servía de nada. Pilato no lo iba a acusar de muerte o de sentencia de muerte. Así que ellos tuvieron que cambiar las acusaciones. Y entonces nosotros podemos encontrar que a Jesús se le acusó de que prohíbe pagar tributo al César y pretende ser el rey. Eso lo encuentra usted en Lucas capítulo 23. En realidad estas 3 acusaciones equivalen a una sola. Jesús es un revolucionario, un sedicioso que es un peligro político para nuestra sociedad. O sea, este hombre está buscando hacer una revolución política. Pilato no puede permitir que tal acusación llegue al trono del César, porque esto causaría que Pilato fuera muerto. Le podría costar la cabeza ¿a quién? A Pilato. Estas son las acusaciones. Por eso la pregunta de Pilato es, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero aún es más, esta pregunta podría traducirse, ¿tú eres el rey de los judíos? ¡Qué ridículo! Esa es la forma que está preguntando Pilato acá. Tiene al Señor Jesucristo, ¿cómo lo tiene? ¿Recuerdan cómo lo llevaron? Atado, ¿sí? O sea, Pilato tiene al frente un hombre atado, sus manos atadas. Y Pilato le está diciendo, va, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato está asombrado, nos dice el versículo, ¿cierto? ¿Cómo termina? Dice que Pilato estaba ¿qué? Asombrado. Pero la pregunta es, ¿de qué estaba asombrado Pilato? ¿Cuántos creen que reos han pasado por el frente de Pilato? Por lo menos el pasaje ya nos habla de uno. ¿De quién? De Barrabás. Y si usted intenta ir almacenando en su cabeza, ¿de qué se le acusaba a Barrabás? ¿De qué? Revolucionario. O sea, era un revolucionario, un homicida y un ladrón. ¿Recuerdan de qué estaban acusando al Señor Jesucristo? Exactamente lo mismo. Se roba porque no le da los impuestos al César. Está incitando al pueblo a que sea ¿qué? Revolucionario. Y eso implica ser un homicida porque tiene que matar a los romanos. Póngase a pensar, Pilato tiene al frente al Señor Jesucristo, un revolucionario, alguien que estaba buscando librarse del imperio romano. Pero ¿cómo es su actitud? Según Isaías 53, ¿cuál es la actitud? Enmudeció, cayó su boca, no dijo nada, como oveja fue llevada al matadero. Delante de sus trasquiladores no abrió su boca.
Así que Pilato está asombrado porque se supone que al frente tiene un revolucionario y él al frente ha tenido muchos revolucionarios, los cuales cuando Pilato le da la oportunidad de hablar, ¿qué hacen? Hablan. Es más, en otro pasaje paralelo, Pilato le dice, yo te pregunto y tú no dices nada. O sea, yo tengo el poder de dejarte ir o quitarte la vida. Imagínese un reo de muerte y le dan la opción, le dan la oportunidad de defenderse. ¿Qué haría el reo? Defenderse. ¿Pero qué está haciendo el Señor Jesucristo? Quedándose callado. Así que ya vemos que las acusaciones del pueblo judío son graves. Están acusando al Señor Jesucristo de ser un ¿qué? Un revolucionario. Así que Pilato tiene que estudiar el caso detalladamente y dar una sentencia. Por eso, el segundo punto en esta mañana es el estudio de las evidencias. ¿El estudio de qué? De las evidencias. El análisis de las acusaciones. Así que Pilato entra a estudiar lo que están diciendo los judíos y entra a tener una lucha. Mis hermanos, y aquí, no sé si usted quiera ir o apuntar los pasajes, pero necesito que me ponga mucha atención, ¿sí? Porque Pilato empieza a tener una lucha. Lo primero que nosotros vemos es que Pilato se sigue preguntando, en el versículo 3, hace una pregunta al Señor Jesucristo, no responde nada. Mira de cuántas cosas que te acusan. Hay un conflicto dentro de Pilato. Bueno, este hombre lo acusan de tal cosa y yo no veo eso. Pero hay algo que los 3 evangelios son certeros, claros y concisos. Es que el Señor Jesucristo es ¿qué? Inocente. Inocente de todas las acusaciones que se le están haciendo. Mire lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 6. Juan, si quiere vaya conmigo. Juan capítulo 19, versículo 6. Esto es lo que está declarando Pilato, mire. Versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron, ¿qué le gritaron? Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún ¿qué? ¿No encuentro qué? Ningún delito en él. Versículo 8, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún ¿qué? Pero ¿cuáles fueron las palabras que escuchó Pilato? Un versículo anterior, versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de ¿quién? O sea, mi hermano, hay un gentil aquí. No conoce a Dios, un pagano, un idólatra. ¿Y qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene en su corazón según el pasaje? Miedo. Tiene a Jesús en sus manos, la vida del Señor Jesucristo, y él tiene ¿qué? Miedo. ¿Cómo así? Pero Juan nos acaba de decir que a él lo describían como un hombre sin escrúpulos. Sin miedo. Pero aquí está ante el Señor Jesucristo ¿con qué? Con miedo. Mi hermano, muchos dicen que de cierta forma Pilato no quería crucificar al Señor Jesucristo para no complacer al pueblo al que él odiaba. Pero yo lucho con esa interpretación. Porque lo que yo veo en los 3 evangelios es que Pilato no quiere crucificar al Señor Jesucristo. Es más, si usted va a Mateo, vaya conmigo. Bueno, no, todavía no, quédese ahí en Juan. Mire el versículo 12. Mire el versículo 12 que aún me da más soporte y evidencia de lo que le estoy diciendo. Como el resultado de esto, Pilato procuraba ¿qué?
soltar a Jesús, pero los judíos gritaban: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone ¿a quién? ¿Pero qué era lo que procuraba Pilato? ¿Soltar a quién? Al Señor Jesucristo. Ahora sí, si quiere vaya conmigo, Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 18. Y esto es algo, Mateo nos dice algo sorprendente. Un gentil, un idólatra, un incrédulo, ¿sí?, conoce las intenciones del legalista, del religioso. No, legalista no, bórrelo. Del religioso, ¿sí? Del religioso. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 18. Porque él sabía que lo habían entregado, ¿por qué? ¿Por qué? Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer, esto lo pueden entender más los hombres, esto lo van a entender más los hombres. Su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de... O sea, Pilato ya está sufriendo si lo crucifica o no lo crucifica. Y tras del hecho viene la mujer y le dice: no hagas eso. ¿Y qué pasa cuando el hombre lo hace? O sea, mire cuánta evidencia hay de que Cristo era ¿qué? Inocente. Era justo. No se encontró en él pecado. No había en él maldad. No se halló en él maldad. No se halló en él engaño. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías 53? ¿Se halló en él engaño? ¿Mentira? ¿Pecado? No, en él no se halló maldad. Él fue justo, él era inocente. Ante Pilato está la única persona que podía decir: soy inocente, en mí no hay maldad, en mí no hay engaño. Y eso Pilato lo sabía muy bien. Pero no solamente Pilato, el pueblo de Israel sabía que él era ¿qué? Inocente. Y usted me dice: Juan, ¿y cómo ellos sabían? Bueno, porque más adelante, ya no lo dijeron hace 8 días, en Hechos nosotros encontramos lo que Pedro le dice: ustedes mataron ¿a qué? Al autor de la vida, al inocente. Ustedes lo mataron. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, nosotros matamos a un inocente, nosotros le crucificamos. Si usted quiere seguir leyendo Mateo, versículos 23 del capítulo 27, Pilato preguntó, mire esta lucha que hay en Pilato. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¿sea qué? Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó ¿qué? Agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre ¿de qué? ¿De este qué? No sé si ya logré el propósito en ustedes. Cristo es justo, Cristo es santo, Cristo no se halló pecado, en Cristo no se halló maldad, Él es inocente. Entonces, en este juicio, ¿cuál tendría que ser la sentencia? ¿Cuál debía ser la sentencia dada por Pilato? Este hombre es inocente. Este hombre es justo. En este hombre no hay maldad. Pero Pilato pensó que lavándose las manos estaba lavando su responsabilidad. Pero Pilato tomó una decisión igual que todo hombre sobre la faz de la tierra debe tomar al frente de la pregunta: ¿qué haré con Jesús? Frente al justo e inocente Jesús, nadie se puede lavar las manos. O lo reconoces
como tu rey y como tu Señor? ¿O te declaras su enemigo? No te equivoques, a Jesús no lo volvemos a crucificar. A Jesús no lo volvemos a crucificar. Por eso no te digo, o lo escoges como tu rey o lo crucificamos. No, Cristo ya fue crucificado. Cristo ya fue crucificado. Cristo ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero ese inocente, justo, murió y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos y reina hoy a la diestra del Padre. Y hoy la pregunta es, ¿qué harás con ese Jesús? ¿Dices que es él el rey? ¿O vas a ser un sedicioso y vas a ir en contra de él? Nadie puede hacer lo que hizo Pilatos, pensando que puede lavarse las manos al frente de la pregunta de qué harás con Jesús. Así que estamos en el segundo punto de estudiar, ¿sí?, las acusaciones. Y todos podríamos llegar a la conclusión, no, Pilato lo que va a decir es que este hombre es inocente. Pero para sorpresa de todos, eso no hace Pilato. Pilato buscó todas las formas de deshacerse del Señor Jesucristo. Tanto así que Pilato tenía la costumbre de soltar a un reo para la fiesta de la Pascua. Así que Pilato le dice a los soldados, ¿sabe qué? Tráigame al peor de todos, a ese para el cual ya está lista la cruz. Ya tenemos a un reo que la cruz de él ya está lista. La hora para este reo ya está sentenciada. Este ha sido un revolucionario, ha matado judíos, ha robado al pueblo judío. Entonces Pilato dice, tráigame a ese, porque no hay forma que el pueblo escoja a ese ladrón y deje en libertad a este justo. Imagínese la lógica de un gentil, de un idólatra, que ve al Señor Jesucristo, inocente y justo, y dice, por lógica el pueblo va a escoger a Jesús y me va a pedir que crucifique a Barrabás. Pero Pilato buscaba una y otra vez deshacerse de Jesús. Igual que muchos buscan deshacerse de la pregunta, ¿qué harás con Jesús? ¿No le ha pasado cuando usted le va a evangelizar a alguien? ¿No le ha pasado? Y usted empieza a hablarle de Jesús y empieza a hablarle, como nos hablaban esta mañana, de las evidencias de que hay un Dios. Y si hay un Dios, el hombre es ¿qué? A ver si pusimos cuidado esta mañana a la clase. Si existe un Dios, el hombre debe ¿qué? Someterse. Y entonces cuando usted se va por ese lado, la gente le cambia el tema. Piensan lavarse las manos. Piensan, según lo que nos enseñaban esta mañana, que tienen alguna excusa. Pero ante Dios no hay ¿qué? No hay excusa. Así que Pilato les pone al frente a Barrabás y ¿a quién? Y al Señor Jesucristo. ¿Y a quién escoge el pueblo? ¿Qué pueblo tan cruel? ¿Qué pueblo tan malvado? ¿Qué pueblo tan corrompido? Este pasaje nos muestra la naturaleza o el estado en que se encuentra el hombre. Quizás hoy aquí en este mismo salón vemos y leemos esto y decimos, ¡qué injusticia! Y podríamos exigir justicia. Estamos ante Dios y nos quejamos de la injusticia que nos rodea, de las injusticias que cometen los dirigentes políticos, de las injusticias que cometen las autoridades, como lo cometieron con el Señor Jesucristo. Le pedimos a Dios que se haga justicia, ¿ok? Pero recuerda lo que estás pidiendo. Justicia es que todo aquel que de una u otra manera ha infringido la ley o ha quebrantado la ley sea ¿qué? Castigado. Eso es lo que pasa cuando tú y yo pedimos justicia. Eso es lo que pasa cuando tú y yo vemos que se cometen injusticias y decimos,
que haya justicia. Yo te quiero hacer unas preguntas en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han mentido por un beneficio propio? Piensa por un momento. ¿Cuántos de ustedes han mentido por un beneficio propio? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, espere yo me meto ahí, qué pena, cuántos de nosotros hemos hablado mal de alguien por algún beneficio propio? ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido a una autoridad puesta por Dios? ¿Cuántos de los niños que están aquí, niños, pónganme cuidado, cuántos de los niños que están aquí presentes han desobedecido alguna vez a sus padres? ¿Cuántos de los niños aquí presentes alguna vez como que sus hombros se han ido más arriba que la cabeza? Eso era lo que había hecho Barrabás y de eso se le estaba acusando al Señor Jesucristo, de ser revolucionario. ¿Cuántos jóvenes aquí alguna vez pasó por su cabeza armar un botín o una revuelta en contra de sus padres, argumentando libertad y hacer lo que ustedes quieren? ¿Cuántos de los jóvenes aquí alguna vez han dicho, vamos a hacer un motín porque mi papá es injusto y yo quiero hacer tal cosa y mi padre no me deja, mis papás son injustos? Pues déjame decirte que eso es insurrección y eso era por lo cual estaba siendo acusado Barrabás. No somos tan diferentes al pueblo de Israel. No somos tan diferentes al pueblo judío que está aquí gritándole al Señor, crucifícale. Somos igual de pecadores. Somos igual de pecadores a ellos. Pero hay esperanza, una sola esperanza, y es Cristo Jesús. Esos pecados por los cuales el nombre o que se nos acusa a nosotros, el Señor Jesús, por cada uno de esos pecados y por muchos más, el Señor pagó en la cruz del Calvario. Hoy cantábamos glorioso intercambio. Ese inocente, el santo, el Hijo Santo de Dios, ocupó nuestro lugar por esos pecados que nosotros hemos cometido. Por eso es que Él no abrió su boca. Por eso fue que Él no le dijo nada a Pilato, porque el plan de la redención era que Él ocupara el lugar de nosotros y pagara por cada uno de nuestros pecados. Que Él bebiera de la copa de la ira de Dios. Por eso, por esos pecados que cometimos, que vamos a cometer, el Señor pagó en la cruz del Calvario. Él bebió de la copa de la ira de Dios. Él satisfizo la ira de Dios por causa de mi pecado. Mi hermano, Jesús es santo. Él es justo. En Él no hay pecado. Él era el cordero sin mancha que se necesitaba para el sacrificio perfecto, para que en Él nuestros pecados fueran perdonados. ¿Tienes una pregunta? ¿Que cómo haces para acceder a ese perdón de tus pecados por medio del Señor Jesucristo? Arrepiéntete de tu pecado. Niños, arrepiéntanse de su pecado. Jóvenes, arrepiéntanse de su pecado. Adultos, arrepiéntanse de su pecado y crean en el Señor Jesús como Dios, como su único Dios, como su Señor, como su Rey. Rinde tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Declara con tu boca que Él es el Señor, que Él es el Rey de tu vida, que tú lo aceptas como su Rey y que desde hoy en adelante tú eres su siervo. No grites lo mismo que gritaron en aquel tiempo. Yo te quiero seguir preguntando, ¿qué harás con Jesús? Todos necesitamos a este Salvador, desde el más malo como Barrabás, como hasta el más religioso, como los que le gritaban crucifícale. Necesitamos a nuestro único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, el juez justo. Todos lo necesitamos.
Pilato dice que después de gritar, versículo 14, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban, crucifícale. Pilato queriendo ¿qué? Complacer a la multitud, le soltó a Jesús. O complaces al mundo o complaces a Dios. La palabra de Dios es clara. O amas al mundo o amas a Dios. Porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. Porque el que ama a Dios no puede amar a este mundo. Él es nuestro Señor. Y si esto hicieron con nuestro Señor, ¿qué harán con nosotros? Pero quiero enganchar el tercer punto porque es el inicio de la sentencia, del cumplimiento de la sentencia. Versículos 16 al 21. Mis hermanos, mire lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Versículos 16 al 21. ¿Qué hicieron con el Señor Jesucristo? Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. ¿Sabe cuántos soldados eran? ¿Saben cuántos soldados? ¿Ustedes saben quién eran los romanos? El ejército romano era experto ¿en qué? En hacer sufrir a la gente. Muchas de las formas en que hoy se torturan a las personas que tienen los grandes o las grandes entidades de los gobiernos, cuando cogen quizás a un espía, cuando cogen quizás a alguien que está llevando información y quieren sacarle la verdad y ¿saben de dónde sacaron todas esas estrategias para torturar? De aquí, de los romanos. Los romanos eran expertos en torturar a la gente. ¿Y saben cuántos soldados eran? 600 soldados. ¿Y qué hicieron estos 600 soldados? Pues el versículo nos sigue diciendo. ¿Lo vistieron de qué? De púrpura. ¿Qué significa que lo vistieron de púrpura? La púrpura era muy difícil de conseguir en ese tiempo y los únicos que se vestían así eran ¿qué? La realeza. Así que estos soldados buscaron la forma y buscaron tela y se la pusieron. Y después de tejer una corona de ¿qué? Y es interesante, estos hombres en su maldad están cumpliendo la palabra del Señor. Estos hombres están diciendo que el Señor Jesucristo, ¿ustedes recuerdan cuál es la evidencia de que la tierra era maldita? ¿Qué iba a producir la tierra por la maldición? Espinas y cardos. ¿Y qué estaba cargando el Señor Jesucristo? ¿Qué leímos en Isaías? La maldición está sobre él. Estos soldados de una u otra forma están cumpliendo las escrituras y están colocándole al Señor Jesucristo sobre su cabeza la maldición. Después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a gritar: salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Versículo 20, después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que lo llevara a la cruz, que le ayudara a llevar la cruz de Jesús. Estas líneas en estos versículos leemos un rey justo, santo, sin pecado, que tomó el lugar de un pecador y recibió cada humillación, cada golpe, cada escupitazo, cada burla que un reo culpable que por su pecado debería recibir. Yo quiero volverle a leer eso. En estas líneas, en estos versículos leemos un rey justo, santo, sin pecado, que tomó el lugar de un pecador y recibió cada humillación, cada golpe, cada escupitazo, cada burla que un reo culpable por
por su pecado merecía recibir. Todo esto, el justo cargando por los pecadores. El justo por los injustos. El justo por los pecadores. Si eres una persona que ya ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, si ya entendiste, sobre todo si ya aceptaste que el Señor Jesús ocupó tu lugar en el Calvario, bebiendo la copa de la ira de Dios por tus pecados, por los pecados que cometiste ayer, por los pecados que cometiste esta mañana, por los pecados que vas a cometer mañana, escúchame bien, no olvides el precio que Él pagó por tu redención. No olvides cuánto le costó al Señor redimir un pueblo para sí, para que hoy nosotros tengamos el privilegio de venir y acercarnos a Dios y adorarle como su pueblo y exaltarle y glorificarle y rendir nuestras vidas solamente a Él. Mis hermanos, la aplicación en esta mañana para nosotros los creyentes es: no olvidemos el precio que pagó nuestro justo Señor por nuestros pecados. No lo olvidemos. Me gustan las palabras que dijo Charles Spurgeon: mira a la cruz y odia tu pecado. Mira a la cruz y odia tu pecado, porque por tu pecado clavado a tu amado en esa cruz fue. Mira la cruz y odia tu pecado, porque por tu pecado, al que tú dices amar, Él fue clavado en esa cruz. Un predicador dijo: yo era el que merecía morir, yo era el que merecía el infierno, pero en el cristianismo el evangelio se expresa en estas tres frases: yo merecí el infierno, Jesús tomó mi infierno, yo ya no me queda más sino solamente su cielo. Somos redimidos, todo porque Cristo cargó nuestro pecado. Nosotros somos culpables, pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, pero el justo por los pecadores. Y por eso hoy le adoramos y le glorificamos y rendimos nuestra vida a nuestro Señor. Amén. Póngase de pie y oramos, mis hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Padre Celestial, cuán glorioso es tu evangelio, Señor. Cuán glorioso es el evangelio. Cuán glorioso intercambio. Señor, cada vez que canto, Señor, esa canción, entra a lo más profundo de mi corazón y aún me pregunto: ¿cómo pudo ser que el justo, el santo, tu Hijo amado, que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, cómo fue que Él ocupó mi lugar, siendo yo un pecador, siendo yo un transgresor de la ley, siendo yo un enemigo tuyo, Señor? Yo no te estaba buscando, yo no estaba buscando reconciliarme contigo, Señor, pero tú, mi Padre amado, diste a tu Hijo, al Señor Jesucristo, para que por sus méritos, Señor, para que por sus heridas, Señor, para que por sus llagas, Señor, nosotros fuéramos perdonados. Oh, cuán glorioso evangelio tenemos. Cuán glorioso evangelio tenemos, Señor. Ayúdanos a predicarlo. Ayúdanos a compartirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nunca olvidemos cuánto costó nuestra redención. Ayúdanos para que en nuestra mente siempre esté presente el precio de la salvación. Sí, es por gracia, pero a nuestro Señor le costó. Él pagó un alto precio por su pueblo para que nosotros hoy
Vivamos para Él, no para que vivamos en pecado y dándole rienda suelta a nuestro pecado. Él pagó un precio para que nosotros hoy nos rindamos a Él. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cumplir con la gran comisión. Ayúdanos a llevar ese glorioso evangelio a otras personas. Ayúdanos a exaltarte y a glorificarte cada día de nuestra vida, Señor. Tú no redimiste un pueblo, Señor, para que viniera solamente los domingos y te adorara un momento en la mañana, Señor. Tú redimiste un pueblo para que se sometiera a ti, Señor, y rindiera su vida a ti, Señor, de lunes a domingo, Señor. Todos los días, Padre. Y queremos exaltar y glorificarte. Y queremos deleitarnos en tu presencia, Padre. En nuestro lugar, anhelando verte cara a cara y poder adorar y glorificarte, aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que ocupó nuestro lugar, Señor. Queremos exaltar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.